En el invierno de 1944, cuando la nieve cubría las calles empedradas de Stavelot, un pequeño pueblo en las Ardenas belgas, nadie imaginaba que la salvación vendría de quien menos podía ver. Esta es la historia de cómo los oídos más atentos del pueblo escucharon lo que los ojos de todos ignoraron, y cómo una mujer que había perdido la vista años atrás se convirtió en la única capaz de percibir el peligro que se acercaba silenciosamente, bajo el manto blanco del invierno más crudo que la región había conocido en décadas. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí al contarla, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir trayendo historias extraordinarias de personas comunes que hicieron cosas increíbles. Marie-Claire Dubois tenía 32 años cuando perdió la vista en un accidente en la fábrica textil donde trabajaba. Fue en el otoño de 1938, 2 años antes de que las tropas alemanas cruzaran la frontera belga y cambiaran para siempre la vida tranquila de Stavelot. El médico del pueblo, el doctor Hendrik Vermeulen, le había explicado con voz temblorosa que el daño en sus nervios ópticos era irreversible. Marie-Claire recordaba perfectamente ese momento. El olor a desinfectante de la consulta, el crujido de la silla de madera bajo el peso del doctor, el silencio pesado que siguió a sus palabras. Los primeros meses fueron un infierno de frustración y lágrimas. Marie-Claire había sido una mujer independiente, trabajadora, orgullosa de ganarse su propio sustento en un mundo que no siempre era amable con las mujeres solteras. Ahora dependía de su hermano menor, Thomas, un joven de 25 años que trabajaba como carpintero en el taller de su difunto padre. Thomas nunca se quejó, nunca mostró impaciencia, pero Marie-Claire sentía cada día el peso de ser una carga. Fue la señora Margot Beaumont, la panadera del pueblo que había conocido a Marie-Claire desde niña, quien le dio el consejo que cambiaría todo. Una tarde de primavera, mientras Marie-Claire esperaba sentada en la panadería a que Thomas terminara sus encargos, Margot se sentó a su lado y le tomó la mano con sus dedos cubiertos de harina. «Escúchame bien, Marie-Claire. Has perdido tus ojos, es verdad, pero tus oídos funcionan mejor que los de cualquiera en este pueblo. He visto cómo giras la cabeza cuando alguien entra, cómo reconoces a las personas por sus pasos. Tienes un don que el resto de nosotros hemos olvidado cómo usar. No lo desperdicies, sintiendo lástima de ti misma». Las palabras de Margot resonaron en Marie-Claire como una campana. Esa noche, acostada en su cama mientras la luna llena entraba por la ventana de su habitación, decidió que Margot tenía razón. Si no podía ver el mundo, entonces lo escucharía con más atención que nadie. Durante los siguientes meses, Marie-Claire entrenó sus oídos deliberadamente. Cada mañana se despertaba antes del amanecer y se sentaba junto a la ventana abierta, catalogando mentalmente cada sonido que llegaba a ella. El canto del petirrojo que anidaba en el roble del jardín era diferente al del mirlo que visitaba el comedero de la señora Beaumont. Los pasos del cartero, el señor Jules, eran más pesados en el talón izquierdo, resultado de una vieja lesión de guerra. La señora Petit arrastraba ligeramente los pies cuando caminaba a la panadería cada mañana a las 7 en punto. Thomas observaba este proceso de transformación con una mezcla de asombro y admiración. Una tarde, mientras trabajaba en su taller puliendo una mesa, escuchó a Marie-Claire entrar y detenerse en la puerta. «Estás usando el cepillo de grano fino hoy», comentó ella sin que él hubiera dicho palabra alguna. «Y la madera es cerezo, no roble como la semana pasada». Thomas dejó su herramienta, completamente sorprendido. «¿Cómo demonios puedes saber eso?». Marie-Claire sonrió. «El cepillo de grano fino hace un sonido más suave, más susurrante, y el cerezo tiene un aroma más dulce que el roble cuando se trabaja. He estado prestando atención». «Eres increíble, hermana», dijo Thomas, acercándose para abrazarla. «Realmente increíble». Pero no todo fue fácil. Hubo días oscuros, días en que la frustración y la tristeza amenazaban con abrumar a Marie-Claire. Una tarde de otoño, mientras intentaba ayudar a Margot en la panadería y accidentalmente derramó una bandeja completa de masa preparada, se derrumbó en lágrimas. «No sirvo para nada», sollozó. «Soy una carga para todos. Sería mejor si simplemente me quedara en casa y no molestara a nadie». Margot se arrodilló junto a ella tomando sus manos cubiertas de harina. «Escúchame bien, Marie-Claire Dubois. Ayer identificaste que el horno estaba 5 grados más caliente de lo normal solo por el sonido. La semana pasada escuchaste que la señora Rousseau tosía de manera diferente y le dijiste que fuera al médico. Resultó que tenía bronquitis temprana. Tienes un don que el resto de nosotros no tenemos. Así que derramaste algo de masa. Yo derramo cosas todo el tiempo y tengo 2 ojos perfectamente buenos». Marie-Claire se rió entre lágrimas, limpiándose la cara con su delantal. «Gracias, Margot. No sé qué haría sin ti».
Probablemente estarías mucho mejor, bromeó Margot, pero me alegro de que no tengas que averiguarlo. Estos momentos de conexión humana, de apoyo mutuo, fortalecieron a Marie Claire de maneras que nunca había imaginado. Aprendió que aceptar ayuda no era debilidad, y que ofrecer sus propios talentos únicos, por diferentes que fueran, era su forma de devolver esa ayuda. Thomas le había construido un bastón de madera de roble pulida, tallado con patrones decorativos que él le describía en detalle. Marie Claire lo valoraba no solo por su utilidad, sino porque representaba el amor de su hermano, su fe en su capacidad de adaptarse y prosperar. Con ese bastón, Marie Claire aprendió a moverse por las calles del pueblo con una confianza que asombraba a quienes la habían conocido antes del accidente. El proceso de adaptación fue más complejo de lo que cualquiera imaginaba. Marie Claire desarrolló un mapa mental completo de Stavelot, memorizando cada esquina, cada desnivel en las aceras, cada árbol a lo largo de las calles principales. Por las mañanas, practicaba caminando rutas cada vez más complejas, expandiendo gradualmente su territorio conocido. Los comerciantes del pueblo aprendieron a anunciar su presencia cuando ella entraba en sus tiendas, no por lástima, sino por respeto a la independencia que ella había conquistado con tanto esfuerzo. El señor Antoine Leclerc, el herrero del pueblo, fue uno de sus aliados más inesperados. Un día de verano, mientras Marie Claire pasaba frente a su taller, Antoine la llamó. «Señorita Dubois, tengo algo que podría interesarle». Marie Claire se detuvo, reconociendo la voz áspera del herrero, un hombre de pocas palabras, pero gran corazón. «He estado observándola estos meses», continuó Antoine. «La forma en que se mueve, cómo escucha todo, me recordó algo que leí una vez sobre cómo los mineros ciegos en Francia podían detectar bolsas de gas antes que cualquier instrumento. Usaban campanas de diferentes tonos. Pensé que tal vez usted podría hacer algo similar». Antoine le mostró lo que había creado. Un juego de pequeñas campanas de diferentes tamaños y tonos, diseñadas para colgar en puntos estratégicos del pueblo. Cada una tenía un sonido único que podría ayudar a Marie Claire a orientarse aún mejor. «Es brillante», dijo Marie Claire, tocando las campanas con dedos delicados, escuchando cómo cada una resonaba de manera diferente. «Pero no solo para mí. Estas campanas podrían ayudar a cualquiera a navegar por el pueblo en la niebla o en la oscuridad». Así comenzó un proyecto comunitario. Antoine fabricó más campanas y el pueblo las instaló en esquinas importantes. Con el tiempo, Stavelot desarrolló su propio lenguaje sonoro y Marie Claire se convirtió en la maestra de ese lenguaje. La gente comenzó a consultarla sobre acústica cuando construían o renovaban edificios, valorando su perspectiva única sobre cómo el sonido se movía a través de los espacios. Esta nueva confianza también la llevó a reconectar con antiguos colegas de la fábrica textil. Aunque no podía trabajar en las máquinas, Marie Claire comenzó a ayudar con el control de calidad, usando sus manos sensibles para detectar imperfecciones en las telas que otros ojos pasaban por alto. Su supervisor, el señor Philippe Rousseau, quedó tan impresionado que le ofreció un puesto permanente. «Sus dedos son más precisos que cualquier inspección visual que tengamos», le dijo Philippe. Y su actitud ha inspirado a todos en la fábrica. Nos recuerda que los obstáculos son solo oportunidades para encontrar nuevos caminos. Marie Claire aceptó el trabajo, y con él vino algo que no había tenido en 2 años: un salario propio. La sensación de independencia financiera fue abrumadora. Esa primera noche, con su primer pago en las manos, Marie Claire lloró lágrimas de alegría y alivio. «Thomas, ya no soy una carga», le dijo a su hermano con voz temblorosa. Thomas la abrazó fuertemente. «Nunca fuiste una carga, hermana. Pero entiendo lo que esto significa para ti. Estoy orgulloso de ti, más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar». La relación entre los hermanos se profundizó durante este tiempo. Thomas compartía con Marie Claire sus propios sueños y miedos, sus esperanzas de algún día expandir el negocio de carpintería de su padre, tal vez incluso enseñar su oficio a aprendices. Marie Claire lo animaba constantemente, ayudándolo a revisar sus planes, ofreciendo perspectivas que él nunca había considerado. Los domingos por la tarde se convirtieron en su tiempo sagrado. Caminaban juntos por los senderos forestales que rodeaban Stavelot, con Thomas describiendo los paisajes que Marie Claire ya no podía ver. Cómo la luz del sol se filtraba a través de las hojas, cómo el río brillaba plateado en la distancia, cómo las montañas se elevaban majestuosas contra el cielo azul. «A veces me pregunto si extrañas ver», le preguntó Thomas una tarde mientras descansaban junto al arroyo que corría al sur del pueblo. Marie Claire reflexionó antes de responder. «Por supuesto que sí. Hay momentos en que daría cualquier cosa por ver tu rostro de nuevo, o la belleza de un atardecer. Pero he aprendido que hay diferentes formas de ver. Ahora veo con mis manos cuando toco una tela.
Veo con mis oídos cuando escucho el mundo, y veo con mi corazón cuando siento el amor y el apoyo de personas como tú. No es lo mismo, pero tiene su propia belleza. Esa conexión profunda entre los hermanos se volvería crucial cuando la guerra llegó a su puerta. Cuando llegó la guerra en mayo de 1940, Stavelot cayó bajo ocupación alemana junto con el resto de Bélgica. Los soldados alemanes establecieron un pequeño puesto en el pueblo, principalmente para controlar las rutas que atravesaban las Ardenas. La vida cambió, se volvió más silenciosa, más temerosa. La gente hablaba en susurros, caminaba con la cabeza agacha, evitaba llamar la atención. Marie Claire notó estos cambios de inmediato. El pueblo tenía un nuevo ritmo, un nuevo sonido. Las botas alemanas resonaban diferente sobre los adoquines que los zapatos de los aldeanos. Eran más pesadas, más regulares, más amenazantes. Los soldados hablaban en alemán, un idioma que Marie Claire no entendía, pero cuyos tonos y cadencias aprendió a reconocer rápidamente. Durante esos primeros meses de ocupación, Marie Claire desarrolló una capacidad casi sobrenatural para leer las situaciones solo por los sonidos. Podía distinguir cuando un soldado alemán estaba de mal humor por la forma en que arrastraba sus botas. Sabía cuándo era seguro salir a la calle y cuándo era mejor quedarse en casa, simplemente por el tono de las conversaciones que flotaban desde el puesto de mando. Una tarde de verano, mientras ayudaba a Margot a organizar los escasos suministros en la panadería, escuchó a 2 soldados alemanes conversando en la calle. Aunque no entendía las palabras, había algo en sus voces, una tensión, una urgencia, que la puso alerta. Margot, susurró. Creo que algo está pasando. Los alemanes suenan diferentes hoy. Margot miró por la ventana con cautela. No veo nada inusual. No es lo que ves, insistió Marie Claire. Es lo que suenan. Algo los tiene inquietos. Esa noche, el padre Michel pasó por las casas del pueblo con una advertencia. Los alemanes habían recibido órdenes de hacer un barrido en busca de radios ilegales. Varias familias que habían estado escuchando transmisiones de la BBC tuvieron que esconder apresuradamente sus aparatos. Cuando Thomas le contó esto a Marie Claire, ella simplemente asintió. Lo sabía, lo escuché en sus voces esta tarde. Thomas la miró con renovado respeto. Hermana, tu habilidad nos está protegiendo a todos de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. El comandante alemán al cargo del puesto era un hombre llamado Hauptmann Friedrich Weber. Marie Claire nunca lo vio, por supuesto, pero escuchó todo sobre él. Weber era conocido por ser estricto, pero no cruel. Un oficial de carrera que seguía las órdenes, pero no buscaba problemas innecesarios. Mantenía a sus hombres bajo control, y mientras el pueblo cooperara, no había mayores incidentes. Thomas trabajaba ahora principalmente reparando cosas para los alemanes, muebles rotos, ventanas dañadas, lo que fuera necesario. No le gustaba, pero era eso o arriesgarse a llamar la atención de manera peligrosa. Cada noche regresaba a casa cansado y sombrío, compartiendo con Marie Claire las noticias que escuchaba en susurros por el pueblo. Hay rumores de que los aliados están avanzando, le dijo una noche de diciembre de 1944, mientras compartían una cena escasa de sopa de verduras y pan duro. Dicen que los estadounidenses están al oeste, que podrían llegar a las Ardenas pronto, pero también dicen que los alemanes están preparando algo grande. Marie Claire escuchaba atentamente, no solo las palabras de Thomas, sino los sonidos que venían de fuera. El pueblo estaba más inquieto últimamente. Había más movimiento de tropas, más camiones pasando por las calles principales, más conversaciones urgentes en alemán que flotaban desde el puesto de mando. Fue 3 días antes de Navidad cuando Marie Claire notó algo extraño. Estaba sentada junto a la ventana de la sala, como hacía todas las tardes, escuchando el mundo exterior. El viento soplaba fuerte ese día, trayendo consigo el olor a nieve que caería pronto. Pero había otro sonido, tan sutil que casi lo pasó por alto. Era un rumor, una vibración constante que venía del bosque al este del pueblo. «Thomas, ven aquí», llamó a su hermano, quien estaba en el taller anexo a la casa. «¿Qué sucede?», preguntó Thomas, limpiándose las manos en su delantal de trabajo. «Escucha, hacia el bosque, hay algo ahí». Thomas se quedó quieto, concentrándose. Después de un largo momento, negó con la cabeza. «No escucho nada especial, Marie Claire, solo el viento». «No», insistió ella, «es más profundo, como un rugido distante, constante». Thomas la miró con preocupación. Marie Claire sabía lo que estaba pensando, que tal vez la tensión de la guerra la estaba afectando, que tal vez estaba imaginando cosas, pero ella sabía lo que escuchaba. Durante los siguientes 2 días, el sonido continuó. Marie Claire lo monitoreaba constantemente, notando cómo cambiaba de intensidad, cómo parecía moverse lentamente. Intentó hablar con algunos vecinos sobre ello, pero nadie más lo escuchaba.
Incluso Thomas comenzaba a mostrar impaciencia con su insistencia. Marie Claire, todos estamos nerviosos. La guerra nos tiene a todos al límite. Quizás es solo el viento en los árboles o alguna maquinaria alemana en el bosque. No puedes obsesionarte con cada sonido extraño. Pero Marie Claire no podía dejarlo ir. Había algo en ese sonido que le erizaba la piel, algo que su instinto le decía que era importante, peligroso. La mañana del 24 de diciembre, Nochebuena, Marie Claire se despertó antes del amanecer. La nieve había caído durante la noche, cubriendo Stavelot con un manto blanco espeso. Podía escuchar la diferencia en los sonidos del pueblo, como la nieve amortiguaba todo, creando un silencio denso y extraño. Se vistió con cuidado, poniéndose su abrigo más grueso, su bufanda de lana y los guantes que Margot le había tejido el invierno anterior. Tomó su bastón y, sin despertar a Thomas, salió de la casa. Las calles estaban desiertas. Era demasiado temprano y demasiado frío para que alguien estuviera afuera. Marie Claire caminó despacio, usando su bastón para orientarse, siguiendo el camino que conocía de memoria hacia el límite este del pueblo. El sonido que había estado escuchando era más fuerte ahora, más claro. Ya no era solo un rumor distante. Era definitivamente el sonido de motores, muchos motores, y se estaban acercando. Cuando llegó al borde del pueblo, donde las últimas casas daban paso a los campos y luego al bosque, Marie Claire se detuvo y escuchó con toda su concentración. El viento había amainado temporalmente, y en ese silencio relativo lo escuchó con total claridad. No era un solo motor, eran docenas, quizás cientos. Y había algo más, un sonido metálico, rítmico, como cadenas enormes moviéndose sobre la nieve. Tanques, era el sonido de tanques. El corazón de Marie Claire comenzó a latir violentamente. Los alemanes estaban trayendo tanques a través del bosque. ¿Pero por qué? ¿Por qué no usarían las carreteras principales? ¿Por qué esta aproximación secreta a través del terreno difícil de las Ardenas cubiertas de nieve? De repente, todo tuvo sentido. Los alemanes estaban preparando un ataque sorpresa. Estaban moviendo sus fuerzas a través del bosque para evitar ser detectados, y Stavelot estaba directamente en su camino. El pueblo sería aplastado cuando esa columna de tanques emergiera del bosque. Marie Claire dio media vuelta y corrió, tan rápido como se atrevía, de regreso hacia el centro del pueblo. Tropezó 2 veces en la nieve, cayendo pesadamente, pero se levantó cada vez y siguió adelante. Necesitaba advertir a alguien, necesitaba hacer que la gente evacuara antes de que fuera demasiado tarde. Llegó primero a la panadería de Margot. Golpeó la puerta trasera con fuerza, gritando el nombre de la panadera. Después de lo que pareció una eternidad, Margot abrió, con su camisón de dormir, y una expresión de sorpresa y preocupación. «Marie Claire, por Dios, ¿qué pasa?» «Tanques», jadeó Marie Claire. «Hay tanques alemanes acercándose a través del bosque. Docenas de ellos. Vendrán a través del pueblo. Tenemos que evacuar. Tenemos que advertir a todos». Margot la miró con una mezcla de confusión y alarma. «¿Tanques? Marie Claire, ¿estás segura? ¿Cómo puedes saber eso?» «Los escucho», respondió Marie Claire con urgencia. «Llevo días escuchándolos acercarse. Están en el bosque ahora, muy cerca. Margot, tienes que creerme». Margot vaciló solo un momento antes de asentir. Si Marie Claire lo decía, ella le creía. Durante los años desde que Marie Claire perdió la vista, Margot había sido testigo una y otra vez de cómo los oídos de la joven mujer captaban cosas que nadie más notaba. «Despierta a Jacques», dijo rápidamente. «Yo iré a casa del Dr. Vermeulen. Necesitamos reunir al Consejo del Pueblo inmediatamente». Durante la siguiente hora, Marie Claire y los líderes del pueblo, incluyendo al Dr. Vermeulen, el padre Michel de la iglesia local y el alcalde Paul Renard, se reunieron en la oficina del alcalde. Marie Claire les explicó lo que había estado escuchando, cómo el sonido había crecido constantemente más fuerte, más cercano. El alcalde Renard, un hombre de 60 años con un bigote gris y ojos cansados, la escuchó con atención pero evidente escepticismo. «Marie Claire, entiendo tu preocupación, pero evacuar todo el pueblo basándonos en sonidos que solo tú puedes escuchar. Es una decisión enorme. Si estás equivocada, causaremos pánico innecesario. Y si los alemanes descubren que evacuamos sin su permiso, podría haber represalias graves». «No estoy equivocada», insistió Marie Claire. «Sé lo que escucho. Y si no actuamos ahora, para cuando todos puedan ver los tanques con sus propios ojos, será demasiado tarde». El padre Michel intervino con voz suave pero firme. «He conocido a Marie Claire toda su vida. Si dice que escucha tanques, entonces escucha tanques. Su instinto nos ha servido bien antes. Deberíamos al menos considerar seriamente su advertencia». El doctor Vermeulen asintió en acuerdo. «Propongo que enviemos a alguien al bosque para verificar. Si Marie Claire tiene razón, necesitamos saberlo con certeza antes de tomar cualquier acción». Thomas,
Quien había llegado poco después buscando a su hermana, se ofreció inmediatamente. «Iré yo. Conozco el bosque mejor que la mayoría. Puedo acercarme sin ser visto». «Es demasiado peligroso», protestó Marie Claire. «No tanto como ignorar tu advertencia y que el pueblo entero sea destruido», respondió Thomas firmemente. «Volveré en 1 hora. Si no he regresado para entonces, asuman lo peor y actúen en consecuencia». Thomas salió hacia el bosque mientras el resto esperaba en una tensión agónica. Marie Claire no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro de la oficina del alcalde, escuchando continuamente, monitoreando el sonido que solo ella podía percibir. Estaba más cerca ahora. Los tanques estaban definitivamente avanzando. Pasaron 45 minutos antes de que Thomas regresara corriendo, con la cara roja por el frío y el esfuerzo, los ojos muy abiertos por el miedo. «Marie Claire tiene razón», anunció sin aliento. «Hay una columna masiva de tanques y tropas alemanas a menos de 2 kilómetros del pueblo. Cientos de vehículos. Están avanzando lentamente por la nieve, pero vendrán directamente a través de Stavelot. Si no evacuamos ahora, estaremos atrapados en medio de una ofensiva militar». El alcalde Renard palideció. Su escepticismo se evaporó instantáneamente. «Dios mío, es la ofensiva de las Ardenas de la que habían rumores. Marie Claire, nos has dado la advertencia que necesitábamos. Todos tenemos que movernos rápido». Lo que siguió fue un caos organizado. Los líderes del pueblo se dispersaron para alertar a todas las familias. La decisión fue evacuarse hacia el oeste, hacia las líneas aliadas, evitando las carreteras principales donde probablemente encontrarían tropas alemanas. Irían a pie, a través de los campos y bosques secundarios, llevando solo lo esencial. Margot abrió su panadería y distribuyó todo el pan que tenía para el viaje. Las familias empacaron mantas, ropa de abrigo, lo poco de comida que tenían. Los ancianos y los niños pequeños fueron organizados en grupos que serían ayudados por los más jóvenes y fuertes. Marie Claire trabajó incansablemente, ayudando donde podía, manteniendo a la gente calmada con su voz firme. Thomas nunca se alejó de su lado, guiándola a través del caos. «Estoy orgulloso de ti, hermana», le dijo mientras ayudaban a la anciana señora Petit a empacar sus pertenencias. «Nos salvaste a todos». «No hemos sido salvados todavía», respondió Marie Claire. «Primero tenemos que llegar a un lugar seguro». En menos de 2 horas, casi toda la población de Stavelot, cerca de 300 personas, estaba lista para partir. El padre Michel lideró una breve oración en la plaza del pueblo, su voz resonando en el aire frío de la mañana. «Que Dios nos proteja en nuestro camino y nos traiga de vuelta a nuestros hogares cuando la paz regrese a esta tierra». La columna de refugiados comenzó a moverse justo cuando el sol salía sobre las montañas cubiertas de nieve al este. Marie Claire caminaba cerca del frente, con Thomas a su lado, su bastón golpeando rítmicamente contra la nieve compactada del camino. Habían avanzado apenas 2 kilómetros cuando escucharon el primer estruendo distante detrás de ellos. Los tanques habían alcanzado el pueblo. Algunos de los refugiados se detuvieron, mirando hacia atrás, pero el alcalde los instó a seguir adelante. «No miren atrás, sigamos adelante, estaremos a salvo pronto». El viaje fue brutal. La nieve era profunda en algunos lugares, llegando hasta las rodillas. El viento helado cortaba a través de la ropa. Los niños lloraban, los ancianos jadeaban por el esfuerzo, pero siguieron adelante, impulsados por el miedo y la determinación. La columna de refugiados se extendía por casi medio kilómetro. Las familias se mantenían juntas, los más fuertes ayudando a los más débiles. El joven Pierre Fontaine, apenas 17 años, cargaba a la pequeña Sophie Mercier en sus hombros cuando las piernas de la niña de 5 años se negaban a seguir. La señora Geneviève Laurent, a pesar de sus 70 años, se negaba a ser cargada, insistiendo en que sus piernas aún funcionaban perfectamente bien. «Gracias». Entre los refugiados caminaba también la joven maestra del pueblo, Isabelle Rousseau, quien había reunido a sus estudiantes y los mantenía unidos cantando canciones infantiles en voz baja para distraerlos del frío. Marie Claire escuchaba las vocecitas temblorosas y sintió su corazón apretarse. Estos niños deberían estar en sus casas, jugando junto al fuego, no huyendo a través de la nieve por sus vidas. Marie Claire escuchaba todo, los sollozos ahogados, las palabras de aliento, los rezos susurrados. Cada sonido le contaba una historia sobre cómo su gente estaba enfrentando esta prueba. Y en esos sonidos encontró tanto dolor como una resistencia admirable. A mitad del camino, uno de los ancianos del pueblo, el señor Henri Dubois, un primo lejano de Marie Claire, comenzó a mostrar signos de hipotermia. Sus palabras se arrastraban, sus pasos se volvían inestables. El doctor Vermeulen lo examinó rápidamente. «Necesitamos detener la marcha y darle calor, o no sobrevivirá»,
dijo el doctor con urgencia. Pero detenerse significaba arriesgar a todos. El alcalde Renard enfrentaba una decisión imposible. Fue Marie Claire quien propuso la solución. Podemos dividirnos temporalmente. Los más fuertes continúan adelante para establecer contacto con los aliados. Un grupo más pequeño se queda con el señor Dubois, le da calor y sigue cuando pueda moverse. Yo me quedaré con el grupo que se queda. Puedo escuchar si los alemanes se acercan y advertir a todos. Es demasiado arriesgado para ti, protestó Thomas. No más arriesgado que para cualquier otra persona aquí, respondió Marie Claire firmemente. Y mis oídos podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte para el señor Dubois y quienes se queden con él. Después de un breve debate, aceptaron el plan. El alcalde lideró al grupo principal hacia adelante, mientras Marie Claire, Thomas, el doctor Vermeulen, Margot y media docena de otros se quedaron atrás con el señor Dubois. Encontraron refugio temporal en un pequeño granero abandonado medio enterrado en la nieve. Margot y otra mujer frotaron las extremidades del señor Dubois para restaurar la circulación mientras el doctor lo envolvía en todas las mantas disponibles. Marie Claire se quedó en la entrada del granero, escuchando atentamente cualquier señal de peligro. Durante casi una hora permanecieron allí, en el frío granero que olía a heno viejo y madera húmeda. Marie Claire no se movió de su puesto, sus oídos sintonizados con el mundo exterior. Escuchó pájaros en la distancia, el crujido de ramas bajo el peso de la nieve, el susurro del viento, pero no escuchó nada humano, nada amenazante. Finalmente, el señor Dubois recuperó suficiente fuerza para continuar. El grupo reanudó su marcha, moviéndose más lentamente pero con renovada determinación. Marie Claire caminaba ahora junto al señor Dubois, hablándole constantemente para mantenerlo alerta y enfocado. «Cuénteme sobre su esposa, señor Dubois», le pidió Marie Claire. «Sé que falleció hace algunos años. ¿Cómo se conocieron?» El anciano, agradecido por la distracción, comenzó a contar la historia de cómo había cortejado a su esposa Elise 60 años atrás. Su voz, aunque débil, se llenó de calidez al recordar. Marie Claire escuchaba, haciendo preguntas, manteniendo la conversación viva, usando sus palabras como un ancla para mantener al anciano conectado a la vida. «Eres una joven extraordinaria, Marie Claire», dijo el señor Dubois finalmente. «Tu ceguera no te ha disminuido en absoluto. Si acaso, te ha hecho más perceptiva que la mayoría de nosotros que tenemos vista». «Es amable al decirlo», respondió Marie Claire. «Pero la verdad es que todos tenemos nuestras cegueras. Algunas son físicas, otras son del corazón o la mente. Lo importante es aprender a ver de otras maneras». Cuando finalmente alcanzaron al grupo principal, el sol ya estaba bajo en el horizonte. Las sombras se alargaban sobre la nieve y el frío se intensificaba. Pero ahora podían ver algo en la distancia. Figuras en uniformes, vehículos militares, los aliados. Marie Claire se mantuvo fuerte, a pesar de que su ceguera hacía cada paso más difícil en el terreno irregular. Thomas la guiaba con paciencia infinita, describiendo el camino por delante, advirtiendo sobre obstáculos. Otros aldeanos se acercaban regularmente para expresar su gratitud. «Gracias, Marie Claire. Salvaste a mis hijos. No sabría qué hacer si no nos hubieras advertido. Eres un ángel enviado por Dios». Marie Claire respondía con humildad a cada uno, desviando el crédito, insistiendo en que solo había hecho lo que cualquiera hubiera hecho, pero en su corazón sentía una calidez que no había experimentado desde antes de perder la vista. Por primera vez en años, no se sentía como una carga. Se sentía útil, valiosa, necesaria. Al caer la tarde, después de casi 8 horas de caminata agotadora, la columna de refugiados se encontró con una patrulla estadounidense. Los soldados, sorprendidos de encontrar a tantos civiles belgas en medio de la nieve, rápidamente organizaron su transporte a un área segura detrás de las líneas aliadas. Un joven teniente llamado James Morrison tomó el reporte del alcalde Renard sobre lo que habían presenciado. Cuando escuchó sobre la advertencia de Marie Claire, insistió en hablar con ella personalmente. A través de un intérprete local, el teniente Morrison le hizo muchas preguntas. ¿Cuándo había empezado a escuchar los tanques? ¿En qué dirección exacta se movían? ¿Cuántos estimaba que había? Marie Claire respondió con tanto detalle como pudo. «Señorita Dubois», dijo el teniente al final, «su información es invaluable. Lo que ha descrito suena como el comienzo de una ofensiva alemana masiva. Gracias a su advertencia temprana, no solo salvó a su pueblo, sino que nos dio inteligencia crucial sobre los movimientos enemigos. Es usted una heroína». Marie Claire negó con la cabeza modestamente. «Solo escuché lo que estaba allí. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «Pero no cualquiera podría haberlo escuchado», respondió el teniente con una sonrisa en su voz. «Tiene un don extraordinario, señorita Dubois.
Los refugiados de Stavelot fueron alojados en una escuela abandonada que los aliados habían convertido en un centro temporal para civiles desplazados. No era cómodo, pero estaba caliente y seguro. Había sopa caliente, mantas, y por primera vez en horas la gente podía relajarse. La escuela tenía 3 pisos, con aulas grandes convertidas en dormitorios comunales. Las familias se agrupaban juntas, creando pequeños espacios privados con mantas colgadas como cortinas. El olor era una mezcla de cuerpos sin lavar, sopa de verduras y el desinfectante que los soldados usaban para mantener el lugar higiénico. Marie Claire y Thomas compartían un rincón en el segundo piso con Margot y el Dr. Vermeulen. Esa primera noche, exhaustos más allá de las palabras, todos se durmieron casi inmediatamente. Pero Marie Claire se despertó varias veces, escuchando los sonidos desconocidos del lugar, el llanto distante de un bebé, los ronquidos de los refugiados, el murmullo constante de conversaciones en múltiples idiomas, el paso pesado de las botas de los soldados patrullando los pasillos. Los días en el centro de refugiados desarrollaron su propio ritmo. Las mañanas comenzaban temprano con el desayuno comunal, café débil y pan duro, pero caliente y abundante. Después venía el aburrimiento interminable de esperar, de no tener nada que hacer, excepto preocuparse por el futuro incierto. Fue el padre Michel quien sugirió que organizaran actividades para mantener a la gente ocupada. El tercer día en el centro reunió a varios líderes de la comunidad, incluyendo a Marie Claire. «No podemos simplemente sentarnos aquí y marchitarnos», dijo el sacerdote. «Necesitamos mantener vivo nuestro espíritu comunitario. Necesitamos estructura, propósito». Marie Claire se ofreció inmediatamente para trabajar con los niños. Los pequeños estaban sufriendo más que nadie, arrancados de sus hogares, asustados por los sonidos de la guerra distante, aburridos y frustrados por el confinamiento. Marie Claire recordó los juegos de su propia infancia y comenzó a enseñárselos a los niños. Organizaba juegos de escuchar, donde los niños tenían que identificar objetos por su sonido. Inventaba historias elaboradas sobre animales del bosque que enfrentaban desafíos y los superaban con ingenio y cooperación. Les enseñaba canciones tradicionales belgas que su propia madre le había enseñado décadas atrás. Los niños la adoraban. La seguían por el centro como patitos, siguiendo a su madre. Le hacían preguntas interminables sobre cómo era ser ciega, y Marie Claire respondía con honestidad y humor. «Es como vivir en un mundo hecho enteramente de sonidos y texturas», les explicaba. «Cada persona tiene su propia música, la forma en que caminan, la forma en que respiran, el tono de su voz. Ustedes, por ejemplo, pequeña Emily, caminan muy ligero, como un ratoncito. Y tú, Jean-Luc, siempre estás tarareando bajito, incluso cuando crees que nadie te escucha». Los niños se maravillaban con su capacidad de identificarlos sin verlos. Hacían juegos de eso, tratando de engañarla caminando de manera diferente o cambiando sus voces. Pero Marie Claire casi siempre los identificaba correctamente, lo que los deleitaba y asombraba a partes iguales. Los padres notaron el cambio en sus hijos. Los pequeños que habían estado llorosos y asustados ahora reían y jugaban. La atmósfera en el centro comenzó a cambiar, a volverse más ligera, más esperanzadora. Pero no todo era alegría. Una noche, 2 semanas después de su llegada, Marie Claire escuchó sollozos provenientes de un rincón alejado del dormitorio. Siguió el sonido hasta encontrar a la joven Isabelle Mercier, madre de la pequeña Sophie, llorando en silencio. «Isabelle, ¿qué sucede?», preguntó Marie Claire suavemente, sentándose junto a ella. «Es mi esposo», susurró Isabelle entre sollozos. «No sé dónde está. Estaba con la resistencia y no he sabido nada de él desde antes de la evacuación. ¿Qué pasa si está muerto, Marie Claire? ¿Qué pasa si Sophie nunca vuelve a ver a su padre?» Marie Claire tomó las manos temblorosas de Isabelle entre las suyas. No tenía respuestas fáciles, no tenía consuelo vacío que ofrecer. Así que simplemente sostuvo las manos de la joven mujer y la dejó llorar. «No puedo decirte que todo estará bien», dijo Marie Claire finalmente. «No sé el futuro, nadie lo sabe. Pero puedo decirte esto. He aprendido que incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando creemos que todo está perdido, hay luz. A veces esa luz viene de lugares que nunca esperábamos. Tu esposo es un hombre valiente, y los hombres valientes tienen una forma de sobrevivir. Mantén la fe, Isabelle, por Sophie, por ti misma, por él». Isabelle se aferró a Marie Claire, y las 2 mujeres permanecieron así durante largo rato, compartiendo el dolor y la esperanza en silencio. Margot, quien había estado observando desde la distancia, se acercó más tarde a Marie Claire. «Estás floreciendo», le dijo. «Es como si finalmente hubieras encontrado tu lugar en el mundo». «Mi esposo», sollozó Isabelle. «Está en el frente con el ejército belga. No he tenido noticias de él en meses. Cada día me pregunto si sigue vivo.
Y ahora, sin hogar, sin saber qué será de nosotros. A veces siento que no puedo seguir adelante. Marie Claire tomó la mano de la mujer, apretándola con firmeza. Sé que es difícil. Sé que a veces parece imposible encontrar esperanza. Pero tienes que seguir adelante, Isabel. Por Sophie. Por tu esposo, que está luchando por nosotros y necesita saber que tú estás aquí, fuerte, esperándolo. La oscuridad no dura para siempre. Lo sé mejor que nadie. Las dos mujeres hablaron durante horas esa noche. Marie Claire compartió su propia historia de desesperación después de perder la vista, de cómo había encontrado nuevas formas de vivir, de cómo había aprendido que la fuerza no viene de no caer nunca, sino de levantarse cada vez que caes. Cuando Isabel finalmente se durmió, con los ojos hinchados pero más tranquila, Marie Claire se quedó despierta un rato más, escuchando la respiración de su pueblo dormido a su alrededor. Sintió un profundo sentido de propósito. Su ceguera, que una vez había visto como una maldición, se había convertido en algo más. Le había enseñado empatía, paciencia, la capacidad de realmente escuchar a las personas, no solo sus palabras, sino sus silencios, sus miedos no expresados. Esa noche, mientras Marie Claire yacía en un catre improvisado al lado de Thomas, escuchó las conversaciones susurradas de sus vecinos. Hablaban sobre lo que habían dejado atrás, sobre sus casas, sus pertenencias, sus vidas. Pero también hablaban con esperanza sobre el futuro, sobre regresar cuando la guerra terminara, sobre reconstruir. Thomas, susurró Marie Claire en la oscuridad, ¿crees que Stavelot sigue en pie? Thomas tardó un momento en responder. No lo sé, hermana, pero si no lo está, lo reconstruiremos. Juntos, todo el pueblo, trabajando lado a lado, será mejor que antes. Marie Claire sonrió en la oscuridad. Me gusta esa idea. La ofensiva alemana que Marie Claire había detectado resultó ser el inicio de la batalla de las Ardenas, uno de los últimos intentos desesperados de Alemania de cambiar el curso de la guerra. Stavelot estuvo en el centro de intensos combates durante las siguientes semanas. El pueblo fue gravemente dañado, muchas casas destruidas, las calles llenas de escombros. Pero gracias a la advertencia de Marie Claire, no hubo una sola víctima civil de Stavelot. Cada hombre, mujer y niño había evacuado a tiempo. Cuando la noticia se extendió entre los refugiados de otras áreas que no habían tenido tanta suerte, la gratitud hacia Marie Claire creció exponencialmente. Durante las semanas que pasaron en el centro de refugiados, Marie Claire se convirtió en una figura central de la comunidad desplazada. La gente buscaba su consejo, su compañía, su tranquilizadora presencia. Los niños la adoraban, fascinados por cómo podía identificarlos solo por sus voces o sus pasos. Marie Claire les contaba historias, les enseñaba juegos que no requerían ver, los mantenía entretenidos durante los largos días de espera. Margot, quien se había nombrado a sí misma asistente no oficial de Marie Claire, notó el cambio en su joven amiga. «Estás floreciendo», le dijo una tarde mientras compartían una taza de té débil. «Es como si finalmente hubieras encontrado tu lugar en el mundo». Marie Claire consideró sus palabras cuidadosamente. «Creo que tienes razón. Durante tanto tiempo después de perder mi vista, sentí que había perdido mi propósito. Pero ahora veo, con una claridad que nunca tuve cuando podía ver con mis ojos, que mi propósito nunca fue sobre lo que podía ver. Fue siempre sobre lo que podía escuchar, sobre prestar atención a lo que otros ignoran». En enero de 1945, después de que los aliados rechazaran la ofensiva alemana, se permitió a los refugiados de Stavelot regresar a su pueblo. El viaje de vuelta fue sombrío. Todos sabían que encontrarían destrucción. Y la encontraron. Muchas casas habían sido destruidas por el fuego de artillería. La iglesia del padre Michel tenía un enorme agujero en su techo. Las calles estaban llenas de escombros, pero los cimientos permanecían. El pueblo aún estaba allí, esperando ser reconstruido. La casa de Marie Claire y Thomas había sobrevivido relativamente intacta, con solo algunos daños menores. Mientras exploraba su hogar con manos temblorosas, tocando las paredes familiares, los muebles que conocía tan bien, Marie Claire sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Estamos en casa, Thomas. Realmente estamos en casa». «Sí», respondió su hermano abrazándola fuertemente, «y vamos a reconstruir todos juntos». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Durante los siguientes meses, la gente de Stavelot trabajó incansablemente para reparar su pueblo. Thomas y los otros carpinteros trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Margot reabrió su panadería tan pronto como pudo conseguir suficiente harina. El doctor Vermeulen estableció una clínica temporal en su casa dañada. El padre Michel dirigió los servicios dominicales bajo el cielo abierto, donde una vez estuvo el techo de su iglesia. El proceso de reconstrucción fue monumental.
Cada familia tenía que evaluar los daños a su propiedad, hacer listas de lo perdido, planear las reparaciones. Los materiales eran escasos, el dinero aún más, pero la gente se ayudaba mutuamente de maneras que nunca lo habían hecho antes de la guerra. Los hombres formaron brigadas de trabajo, rotando entre las casas más dañadas. Un día trabajaban en la casa de los Laurent, al siguiente en la de los Fontaine. Las mujeres organizaron cocinas comunales, combinando sus escasas raciones para crear comidas que todos pudieran compartir. Los niños ayudaban limpiando escombros, clasificando materiales que podían ser reutilizados, llevando mensajes entre las familias. Marie Claire contribuyó de todas las formas que podía. Organizaba los suministros de ayuda que llegaban de las organizaciones de socorro, usando su memoria excepcional para recordar exactamente qué había llegado, cuánto quedaba y qué familias más lo necesitaban. Ayudaba a documentar los daños para las reclamaciones de compensación, su atención meticulosa al detalle, asegurando que nada fuera pasado por alto. Pero su contribución más importante fue, nuevamente, escuchar. En las noches, después de que el trabajo físico del día terminaba, la gente se reunía en la plaza del pueblo parcialmente reconstruida. Allí compartían sus preocupaciones, sus frustraciones, sus miedos sobre el futuro. Y Marie Claire estaba siempre allí, escuchando, ofreciendo palabras de aliento, ayudando a resolver disputas, recordando a todos lo que habían sobrevivido juntos. Una tarde de abril, mientras Marie Claire ayudaba a Marcotte en la panadería, llegó un visitante inesperado. Era el teniente Morrison, el oficial estadounidense que había tomado su reporte meses atrás. «Señorita Dubois», dijo a través del intérprete, «he venido a traerle noticias. La inteligencia que usted proporcionó sobre la concentración de tanques alemanes fue instrumental en nuestra respuesta a la ofensiva. Ayudó a salvar innumerables vidas, no solo de civiles, sino también de soldados aliados. El Comando Superior estadounidense me ha autorizado a entregarle esto». Le entregó una caja pequeña. Dentro había una medalla, la Medalla de la Libertad Civil, otorgada por el ejército estadounidense a civiles que contribuyeron significativamente al esfuerzo de guerra. «No es solo por su advertencia», continuó el teniente, «es por su coraje, su servicio a su comunidad, su ejemplo de fuerza frente a la adversidad. Es un honor conocerla, señorita Dubois». Marie Claire estaba abrumada. No había hecho nada de esto buscando reconocimiento. Simplemente había hecho lo que cualquier persona decente haría. Pero mientras sostenía la medalla en sus manos, sintiendo su peso, su forma, comprendió que representaba algo más grande que ella misma. Representaba la resistencia de su pueblo, la fuerza que todos habían mostrado. También comenzaron a llegar cartas de otros pueblos en las Ardenas, lugares que no habían tenido la suerte de Stavelot. Los supervivientes habían escuchado la historia de la mujer ciega que salvó a su pueblo y le escribían palabras de admiración y esperanza. Marie Claire respondía a cada carta personalmente, dictándolas a Thomas, quien las escribía con su cuidadosa caligrafía de carpintero. Un caso particularmente conmovedor fue el de una joven de un pueblo vecino llamada Claire Beaufort. Claire había quedado ciega en un bombardeo durante la ofensiva alemana. Estaba desesperada, hundiéndose en la depresión, convencida de que su vida había terminado. Su madre, al escuchar sobre Marie Claire, le escribió pidiendo consejo. Marie Claire respondió inmediatamente, no con una carta, sino visitando personalmente a Claire. Thomas la llevó en su bicicleta, con Marie Claire sentada en el asiento trasero sosteniendo su bastón, el viento de primavera en su rostro. La reunión entre las dos mujeres fue profundamente emotiva. Claire, de solo 19 años, estaba amargada y resentida con el mundo, pero mientras Marie Claire hablaba, compartiendo su propia historia, demostrando cómo se movía con confianza a pesar de su ceguera, describiendo la vida plena que había construido, algo cambió en Claire. «No es el fin», le dijo Marie Claire, tomando las manos temblorosas de la joven. «Es solo un nuevo comienzo. Sí, es diferente. Sí, es difícil. Pero la vida todavía tiene tanto que ofrecerte, Claire. Solo tienes que aprender a percibirla de una nueva manera». Marie Claire visitó a Claire varias veces durante los siguientes meses, enseñándole técnicas para navegar sin vista, compartiendo recursos, simplemente estando allí como prueba viviente de que la ceguera no significaba el fin de una vida significativa. Con el tiempo, Claire comenzó su propia recuperación, eventualmente convirtiéndose en maestra en una escuela para niños ciegos en Bruselas. Pero sobre todo, proporcionaba apoyo emocional a sus vecinos, recordándoles que habían sobrevivido, que estaban juntos, que reconstruirían algo incluso mejor de lo que habían perdido. Cuando la guerra finalmente terminó en mayo de 1945, Stavelot todavía estaba en reconstrucción, pero el progreso era evidente.
La comunidad se había fortalecido por la adversidad compartida. Las líneas que una vez habían dividido a las familias ricas de las pobres, a los religiosos de los seculares, se habían difuminado. Todos habían sufrido, todos habían sobrevivido. Todos estaban reconstruyendo juntos. En el primer aniversario de la evacuación, el 24 de diciembre de 1945, el pueblo organizó una ceremonia especial. El alcalde Renard, de pie en la plaza del pueblo recién reparada, dio un discurso que nadie olvidaría. Hace exactamente un año enfrentamos la aniquilación. Una fuerza militar abrumadora se dirigía directamente hacia nosotros, y la mayoría de nosotros ni siquiera lo sabía. Pero una persona lo sabía. Una persona escuchó lo que el resto de nosotros no podíamos escuchar. Y esa persona tuvo el coraje de advertirnos, de insistir cuando otros dudaban, de salvarnos cuando no sabíamos que necesitábamos ser salvados. El alcalde se volvió hacia donde Marie Claire estaba de pie con Thomas. Marie Claire Dubois, en nombre de todos Tableau, te agradecemos, no solo por tu oído atento, sino por tu espíritu inquebrantable, tu dedicación a esta comunidad, tu ejemplo de cómo la adversidad puede convertirse en fortaleza. Hoy te honramos como la heroína que eres. Marie Claire sintió cómo le colocaban algo alrededor del cuello. Levantó las manos para tocarlo. Era una medalla, grabada con las palabras que el alcalde le describió. A Marie Claire Dubois, quien escuchó lo que otros no pudieron y salvó a un pueblo entero. La multitud estalló en aplausos. Marie Claire, abrumada por la emoción, solo pudo inclinarse humildemente. Más tarde esa noche, mientras la nieve caía suavemente sobre Stavelot una vez más, Marie Claire se sentó junto a la ventana de su sala, como lo había hecho esa mañana fatídica de Nochebuena hace un año. Thomas se sentó a su lado, ambos en silencio confortable. ¿En qué piensas?, preguntó Thomas finalmente. Marie Claire sonrió. Estoy pensando que cuando perdí mi vista pensé que había perdido mi lugar en el mundo, pero en realidad solo necesitaba encontrar una nueva forma de ver, una forma que no dependiera de los ojos, sino del corazón y los oídos. Y en esa oscuridad encontré una luz más brillante de la que jamás conocí cuando podía ver. Eres sabia, hermana mía. No, respondió Marie Claire con suavidad. Solo estoy atenta, y a veces eso es todo lo que se necesita para hacer la diferencia. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo las cicatrices de la guerra con su manto blanco. Stavelot dormía en paz, sus ciudadanos seguros en sus camas, sus futuros llenos de promesa. Y en una casa modesta cerca del centro del pueblo, una mujer ciega escuchaba el silencio de la noche, agradecida por cada sonido, cada momento, cada bendición que la vida le había dado. La historia de Marie Claire Dubois se contaría durante generaciones en Stavelot. Se convirtió en una leyenda local, la mujer ciega que vio el peligro cuando nadie más podía. Pero para aquellos que la conocieron, para aquellos cuyas vidas salvó, ella nunca fue una leyenda. Era simplemente Marie Claire, su amiga, su vecina, su heroína. La mujer que les enseñó que la verdadera visión no viene de los ojos, sino del alma atenta que escucha el mundo con todo su ser. Y en las frías noches de invierno, cuando el viento soplaba fuerte sobre las Ardenas y la nieve caía sobre los tejados de Stavelot, la gente se reunía alrededor de sus chimeneas y contaba la historia una vez más. La historia de cómo, cuando la oscuridad amenazaba con consumirlos a todos, fue alguien que vivía en la oscuridad quien trajo la luz de la salvación. Y en esa historia encontraban no solo orgullo por su pueblo y su heroína, sino también una lección eterna, que nuestras limitaciones a menudo ocultan nuestros mayores dones, esperando solo que tengamos el coraje de descubrirlos y usarlos para el bien de los demás.